Bueno, como les decía, esta clase en general es una clase que es una clase que doy en dos partes. ¿Por qué? Porque para entender el manejo del fallo respiratorio agudo, estamos hablando de fallo respiratorio agudo, después los niños con insuficiencia respiratoria crónica tienen otras salvedades, hay clases que podemos tomar sobre eso, pero lo que es aguda, el desarrollo de, y eso es otro concepto que ustedes sepanlo, el decir fallo respiratorio agudo o insuficiencia respiratoria aguda es lo mismo. ¿Se entiende? El tema es la traducción. La traducción del inglés. Cuando ustedes lean este tema en literatura anglosajona, acute respiratory failure, es como lo van a... Entonces la traducción más certera sería esto, fallo respiratorio agudo, pero también es insuficiencia respiratoria. Es muy raro encontrar fichas y bibliografía en inglés que diga respiratory insufficiency. Así que es por eso que la titulé así. La idea de hoy, de esta clase, como le dije, tiene dos partes. Es... Uh, primero, acuérdense que nosotros los médicos, en algún momento recomendábamos cigarrillos de tabaco para el manejo de asma, para las enfermedades bronquiales. O sea que el mensaje no es hacer una autoburla de nuestra profesión, sino saber de que muchas de las cosas que veamos ahora, hoy, y que podemos tomar como que son ciertas, capaz que en 20 años, 30 años, 50 años, esté mal lo que yo... O sea que esto tiene caducidad. Seguramente para grandes leyes no, pero tiene caducidad toda lo que es la información médica, que como saben todos los años se duplica toda la información médica, eso lo sabían. En general, todo lo que hoy hay de información médica, el, el, el turnover que se dice es cuánta información en cuánto tiempo se duplica la información absolutamente, cada vez es más corto. Así que es muy importante que ustedes, primero, como pediatras, como personas que cuidamos niños con fallo respiratorio, pero en general, es tener un libro de referencia como para hacer una primera aproximación al tema. Los libros de referencia de esto es los libros clásicos de fisiología respiratoria, que van a ver, ¿no? El Bessie Taylor, el Guyton, un montón de otras que hay, obviamente en español, que son clásicos para tener una primera aproximación, y después libros de pediatría, pueden ser de pediatría general, como el textbook, el Nelson de pediatría, y después hay libros, como yo les decía hoy antes de comenzar a grabarla, esta clase, eh, este es un tema que es compartido por muchas especialidades pediátricas, que ustedes sin darle cuenta además interactúan e interactuamos, porque ustedes haciendo guardia en una sala de pediatría general tienen que llamar a colegas de la UCI, que son pediatras intensivistas, tienen que llamar o un emergencista los convoca, un anestesista. Todos deberíamos leer lo mismo y tener una idea más o menos del funcionamiento de la insuficiencia respiratoria similar, más allá de que puedan variar. Entonces hay, aunque son de pediatría intensiva, hay los capítulos de fallo respiratorio agudo, sacando la parte de soporte ventilatorio, digamos, invasivo, que es más del intensivista, son buenísimas las explicaciones, por ejemplo, el libro Roger, el libro de Fuhrman y Zimmerman, que después se los puedo compartir, que les explica la fisiología del fallo respiratorio agudo de una manera que les va a ayudar a comprender, ¿tá? Después vienen todos los estudios que puedan haber fisiológicos, esos más específicos del tema. Pero bueno, estas son las líneas grandes de las cosas que a mí me parecen interesantes que ustedes tengan. El primer tema es la charla de hoy, que es cómo se mueven los gases entre la atmósfera y nuestro cuerpo. Básicamente es algo bastante físico, ¿no? Movimiento de gases, movimiento de gases. Después, la siguiente clase, que la van a tener también disponible los compañeros que no estén, pero la idea de esto es grabar y que quede para disposición de que ustedes escuchen después y más o menos les sirva como guía, es esos gases que ingresan a nuestro cuerpo, cómo se intercambian y llegan a los tejidos, ¿sí? Y después, ¿qué pasa cuando fracasa todo eso? Seguramente, y la idea es que ustedes lleguen a este tercer punto con una idea bien entendida o con un esquema general de que ustedes comprendan qué es lo que pasa, por qué fracasa el sistema respiratorio en niños, ¿está? Entonces, la charla esta
que es la primera parte, es cómo se mueven los gases entre la atmósfera y el cuerpo. ¿Está? Que es la función del sistema respiratorio. Básicamente, el sistema pulmonar, del control de la respiración, etcétera, es lograr esto. Lo más importante para entender qué pasa cuando fracasa es saber qué es la fisiología normal. Fisiología es algo que se vive, es como hablábamos hoy más temprano, la semiología es algo que uno debe continuamente estar estudiando y reestudiando, y me olvidé, la fisiología es igual o peor, porque seguramente ustedes comprendan algo que leen, lo entienden y dicen, ah, claro, ¿no? El momento eureka del que lee, dice, ah, claro, qué claro es, pero después a los 2 meses, si no lo volviste a leer, te olvidaste del ah, claro. Y además, ¿qué es lo normal en niños? Y las clases que dimos con otros colegas de cardiología, por ejemplo, lo normal en pediatría, que atendemos niños desde que nacen hasta que son adultos, es la variabilidad. Eso es lo normal. O sea, no hay algo que uno diga esto es normal y ser tan rígido, sino que los niños varían mucho en edad, en diagnósticos, en enfermedades, ¿está? Y en pediatría ustedes, que ya son residentes, que fueron internos, bueno, acá hay internos, pero ya lo habrán vivido los que son internos, lo que es cama 1, lactante de 3 meses con insuficiencia respiratoria. Cama 304, 14 años insuficiencia respiratoria. Eso que ustedes normalmente saben que hay cambios y que hay diferencias entre una y otra, más allá de que hay un esquema común, que es algo básico de la pediatría. Así que todo lo que ustedes vean de reglas generales de fisiología, sí, hay como reglas compartidas, pero varían muchísimo. ¿Qué es la frecuencia respiratoria normal? ¿Qué es la gasometría normal? Hay cosas que varían muchísimo en la edad pediátrica. Y eso está bueno que ustedes lo sepan. Entonces, para entender cómo entra el aire a nuestro cuerpo, tenemos que entender o subdividir lo que son los compartimientos respiratorios. El primer compartimiento es el control respiratorio. Tiene que haber buen control de la respiración para que funcione el sistema respiratorio. El segundo, que tiene que ver mucho con las resistencias a la entrada de aire, ¿sí? Es todo lo que es la vía aérea extratorácica, ¿sí? Que no es la laringe superior solamente, sino que es toda la vía aérea extratorácica. El tercero es todo lo intratorácico, que por lo general se lleva todos los boletos de todo, ¿no? Lo que uno más lee y entiende o quiere entender o pretende entender es eso. Lo que es la vía aérea inferior, la que está intratorácica, todas las propiedades elásticas del pulmón, del sistema tóraco-pulmonar, el transporte gaseoso y la interacción cardiorrespiratoria. ¿Sí? Y lo último es todo, que este también es el gran olvidado, es todo lo extratorácico que puede impactar en el sistema respiratorio. Que es lo que es el continente del sistema broncopulmonar, de la vía aérea, tórax, abdomen y también diafragma. ¿Sí? Acuérdense de fisiología, es una invitación a ustedes a recordar fisiología. No es de extrañar que a los obesos, por ejemplo, les vaya peor en una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque tiene condiciones propias a esa condición patológica, por ejemplo, de que condiciona de que la insuficiencia respiratoria tenga hasta capaz que mecanismos distintos que pueda agravar la insuficiencia respiratoria. No es lo mismo en pediatría un niño que tiene una malformación de la vía aérea superior, que quizás el compartimento superior de la vía aérea, la que es superior, digo, en referencia al tórax, la que está extratorácica, ¿sí? Que tenga una malformación, no es lo mismo. Ejemplo, bronquiolitis, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene enfermedad abdominal. Es un niño que es posoperado de una gastrocrisis. Bronquiolitis, BRS. Es un niño que tiene una malformación de la coanas. Bronquiolitis en un niño que tiene una lengua enorme porque tiene una malformación aerodigestiva. ¿Se entiende? Bronquiolitis en un niño que tuvieron que hacerle un procedimiento por poner una vía, entonces le controlaron el drive respiratorio, le hicieron sedantes. ¿Van entendiendo? Estos compartimientos les pueden ayudar a entender cómo los mecanismos están, además, muchas veces imbricados. Y una enfermedad que en el libro es una carilla del Nelson, que está perfecto,
hay que ponerlo en el contexto de la fisiología del niño que estás atendiendo. Entonces, esto es un mensaje. Estos son esquemas para estudiarlos, pero en la vida real se entrelazan. ¿Se entiende? Un niño asmático que tiene una crisis asmática y tiene una enfermedad, sobre todo broncopulmonar aguda, que le tuvieron que hacer, como les dije, no sé, hizo una crisis y además tuvieron que poner una vía central o una vía periférica y hubo que sedarlo porque estaba muy excitado, le afectaste el tono. Y además ese asmático es un niño que tiene una enfermedad, una toracopatía, suponete, una escoliosis, ¿se entiende? Cambia el tórax, puede tener distinta distensibilidad del tórax para expandirse y que esa crisis asmática sea totalmente diferente de aquel niño que solamente tiene una enfermedad broncopulmonar aguda y ningún otro problema más. ¿Está? Estas son las leyes que ustedes, que seguramente hace tiempo que no leen nada de la ley de Boyle-Marriott, que es la relación entre volumen y presión. Básicamente, para entender cómo entran estos gases a nuestro cuerpo, tienen que saber que hay una enorme relación y correlación que es inversa entre los cambios de volumen y los cambios de presión. ¿Se entiende? Vieron que yo les dije que la clase de hoy era muy física. Bueno, ahí tienen físicos de hace siglos que dieron las bases para entender, por ejemplo, el diafragma cuando se expande, ¿no? Y baja, es lo mismo que hacían con esta cápsula de, de vidrio, y ¿no? Le sacaban aire y lo hacían cambiar de forma a la pelota que estaba adentro, y cómo cambiaba y se alteraba la composición del volumen y de presión, según los cambios de presión, que son las reproducciones de las leyes de Boyle-Marriott. No se maten, van a ver que van a entender. Espero que entiendan. Lo que tienen que saber es algo que ustedes, ¿alguna vez escucharon lo que es la ecuación del movimiento? Ecuación del movimiento. O sea, hay distintas, son ecuaciones, ¿vieron? Que son físicas. Pero la ecuación de movimiento, piensen lo sencillo, es movimiento de aire. Y es una ecuación porque hay los distintos factores de la ecuación son para el sistema respiratorio, pues las ecuaciones de movimiento son en general leyes físicas para distintas cosas que tienen propiedades físicas. Para el sistema respiratorio, ¿de qué depende la ecuación de movimiento? ¿De qué se conforma? De volumen, cambio de volumen, C, que es la complacencia o distensibilidad, que son las propiedades elásticas que tiene, por ejemplo, el pulmón, pero también la caja torácica de expandirse y de disminuir su tamaño, ¿se entiende? De las resistencias que hay al pasaje de ese volumen de aire, ¿sí? Y del flujo de aire. O sea, cantidad de litraje, si es litro la unidad que quiere medir, ¿qué pasa? O sea que, pensándolo así, uno tiene que entender que para que entre aire a nuestro cuerpo y a nuestros pulmones, es el resultante de esta ecuación, que relaciona resistencias, flujos, cambio de volumen y distensibilidad. ¿Sí? Miren que lo ven en cada niño que hay insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, el niño que ingresó con un empiema tiene mecanismos que afectan cualquiera de estas cosas. ¿Sí? Entonces, para entender, perdón, y por eso les decía, ustedes son pediatras, no, seguramente haya sido puntual la atención que hayan tenido con niños con insuficiencia respiratoria grave y con ventilación mecánica, pero capaz que alguno de ustedes hace traslado del niño crítico y les pasaron una BU y tuvieron que hacer ventilación manual alguna vez, ¿sí? Entonces, ahí ustedes lo que tienen que saber es que para que haya entrada de gas tiene que generarse un gradiente de presión, ¿sí? Entre lo que hay a nivel alveolar y la boca. El gradiente de presión, por lo general, cuando yo estoy hablando ahora, ¿quién lo genera? Esas diferencias de presión para que haya flujo de aire, ¿quién la genera, por lo general? Yo, ustedes ahora respiran. ¿Quién la genera? Los músculos respiratorios, ¿no? Yo estoy haciendo trabajo muscular. ¿Quién lo genera? La interacción de esos músculos con el sistema que envuelve a los pulmones, que es la pleura. O sea, esos músculos generan una presión que, ¿cómo es la presión que generamos cuando respiramos? De tipo
negativa. Presión negativa, se genera un gradiente de presión entre mi boca y las estructuras intratorácicas que están a nivel del alveolo, entonces que hay flujo de aire. Ese flujo de aire uno lo puede cuantificar y van a generar un volumen de distensión. ¿Y para que ese flujo de aire de qué depende? Depende de qué distensibilidad tenga el pulmón del paciente. Mi pulmón, el de un asmático, el de un cardiópata, X, valor X de distensibilidad pulmonar. Y para que llegue al pulmón, ¿cuál es uno de los principales obstáculos? Las resistencias. Que ustedes en pediatría, eso lo saben, lo habrán repetido 1000 veces, ¿sí? Lo importante que son las resistencias como una de las principales. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la enfermedad del lactante de todos los años que nos llena las alas y nos vuelve loco? Le hace la bronquiolitis. Es una enfermedad obstructiva que hay básicamente aumento de las resistencias. ¿Y qué pasa cuando cae la resistencia? Cae el flujo inspiratorio, ¿sí? Y si cae el flujo respiratorio, acuérdense de esta ecuación. ¿Qué tiene que hacer para mantener una entrada de aire constante y que el niño no se ahogue y que pueda lograr el intercambio de gases? Y bueno, vamos a poner en marcha los músculos respiratorios para generar mayor gradiente de presión a expensas de un trabajo muscular, porque tiene aumento del obstáculo resistivo para la entrada de aire. ¿Sí? Me miran como diciendo, este tipo que me está hablando, pero es de todos los días. Este teórico es una clase teórica, es una invitación a que ustedes piensen utilizando las cosas de fisiología en los niños que atendemos. Y que no es esto cuestión de alguien de CTI. Esto es del pediatra. Porque en realidad lo estás viendo y en realidad si ustedes lo empiezan a pensar así, van a entender mucho mejor. Esto es más de lo mismo. Acá lo que muestra que son esta ecuación del movimiento de gases un poco disgregado. Y acá ven las propiedades elásticas, o sea, la capacidad que tiene el pulmón. ¿Se acuerdan? La estructura que tiene el pulmón le permite distenderse y volver a su tamaño de reposo. Distenderse, expandirse, que entre aire, se insufle y se vacíe. Se insufle y se vacíe. ¿De qué depende la distensibilidad? Acuérdense, a ver, lo que se acuerden. ¿De qué depende las capacidades elásticas? ¿De qué depende? En general, de cualquier pulmón. Niños que se ven en neonatología mucho, que pueden cambiar mucho las propiedades elásticas del pulmón. Surfactante, déficit de surfactante, ¿qué sucede? Cambian las características elásticas. ¿Ustedes atendieron niños con membrana hialina o vieron alguno atendido o que consuma surfactante? ¿Qué es lo que tiene el niño? ¿Tiene un problema resistivo y por eso tiene trabajo respiratorio? ¿Qué tiene? Tiene un problema elástico, porque la distensibilidad pulmonar está muy disminuida. ¿Y qué es distensibilidad pulmonar? Son las diferencias, como dice acá, ¿no? La distensibilidad compliance, como complacencia, como le quieren decir, es la relación que hay entre un proceso que es estático, o sea, uno lo puede medir, entre un cambio de volumen tras generar una diferencia de presión. Por eso es delta B, un volumen inicial, un volumen final, a través de una presión inicial y una presión final. ¿Se acuerdan las curvas de histéresis pulmonar? Que son como sinusoidales y se insufla. Imagínense un globo. Uno empieza a insuflar, ¿qué necesita hacer un globo? Globo de una fiesta. Al principio uno tiene que ejercer mucho trabajo respiratorio, hacer más trabajo respiratorio, generar un mayor gradiente de presión, diferencia de presión, para mover poco volumen. Después, en un momento, es menos la cantidad de trabajo respiratorio para mayor cantidad de volumen, con menos diferencia de presión. Y al final, cuando está muy inflado el balón, uno tiene que volver a hacer una segunda parte, digamos, de aumento del trabajo respiratorio para que se insufle, ¿sí? Eso uno lo puede graficar y van a ver, ¿se acuerdan? Ahora les muestro algunas. La relación PV, uno gasta mucha energía, después se hace así, después se achata de nuevo, porque baja la disponibilidad, y después el pulmón vuelve como por otro lado. Quiere decir que gasta distinta presión para distintos cambios de volumen. Tiene como otra forma en la insuflación que en el vaciamiento pulmonar, gracias al surfactante.
Y esa diferencia quiere decir que uno tiene que generar muchísima más energía para insuflar un pulmón con déficit de surfactante, o normalmente fisiológicamente cuando lo tenemos, perdón, cuando lo tenemos el surfactante, uno gasta mucha presión y después cuando se vacía, gasta nada. Por eso es que la expiración hasta pasiva es por momento, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque hay surfactante. Y el surfactante lo que hace es generar un fenómeno de que se gasta menos energía en la expiración que en la inspiración, que se llama histéresis pulmonar. ¿Se acuerdan de la histéresis pulmonar? ¿Les va sonando? Obviamente después de esto tienen que ir al Bessie Taylor, créanme, y van a decir, ¡ay, sí! Esto es fisiológico. O sea que las propiedades elásticas, para que el niño tenga las propiedades elásticas normales, ¿sí? Ustedes, todo esto que yo les estoy diciendo que los hace bostezar, que está bien que los haga bostezar, puede decir, ¿cómo lo aplico? Ustedes tienen que pensar en todos estos condicionantes. En la insuficiencia respiratoria impacta el estado resistivo del paciente, el flujo de aire que reciba, qué trabajo respiratorio tiene que hacer para insuflar y para vaciar el pulmón, ¿sí? Y todo eso tiene condicionantes que son fisiológicos y la enfermedad puede alterarlo. Por ejemplo, flujo, esta gráfica, díganme que sí la han visto, la de arriba, el flujo laminar versus flujo turbulento. Eso impacta directamente en la calidad de flujo final y por ende en el volumen corriente que se va a insuflar. ¿Por qué? Porque hubo un cambio resistivo que hace cambiar las propiedades físicas, digamos, del aire insuflado. ¿Sí? Bien. Ahí es para que más se complique. Y esto lo voy a hacer para ustedes mucho más sencillo. No son intensivistas, no tienen por qué saber, pero esto les tiene que ayudar a razonar. Estos son los 4 gradientes de presión que tiene que hacer el aire a entrarse. Gradientes, o sea, tiene que haber diferencias de presión. Para llegar desde la boca al alvéolo. ¿Qué? ¿No? Después, y hay presiones que uno puede disgregar. Lo que es la presión transpulmonar, transtorácica, transmural, que incluye el pulmón y el tórax. Básicamente, si ustedes lo piensan como la figura de al lado, ustedes tienen una presión en la boca, ¿sí? Que en nuestro caso es atmosférica, la presión, y otra presión en la pleura y en el alvéolo. Si yo estoy respirando, y obviamente en el tórax, si yo soy una persona que tiene eh, pulmón sano, ¿está? Estoy respirando como estoy haciendo yo. Tengo una presión alveolar, ¿cómo genero yo la presión alveolar? Perdón, la pleural, ¿cómo la genero? Hoy hablamos, hago trabajo respiratorio, insuflo, pero esta insuflación que hay alguien que me dice insuflate, que lo puedo hacer voluntariamente o automáticamente, ¿sí? Le dicen, a ver, diafragma, contraete. A ver, músculos intercostales, entonces, contráiganse. ¿Qué van a hacer? Van a generar a través de la pleura, si la tengo indemne, una presión negativa. Entonces se va a generar una presión negativa que va a generar una presión alveolar X diferencial con la atmósfera. Pero estas otras presiones que no tienen por qué entenderlas en detalle, pero tienen que saber que están, que si yo tengo una enfermedad de la pared torácica, llámese obesidad, por ejemplo, tengo mucha grasa, llámese edema, como puede ser un niño con síndrome nefrótico, por ejemplo, que tiene mucho edema paretal, que más que grasa lo que tiene es acumulación de agua intersticio, ese niño puede eventualmente tener que generar más trabajo respiratorio, porque hay un gradiente que va a tener que vencer a través de su pared torácica para respirar. Si a su vez yo tengo un derrame pleural, sea infeccioso, sea trasudado y no sea infeccioso, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy, para insuflar ese pulmón, si yo le ocupo la cavidad pleural, qué le va a pasar a esa cavidad pleural? Para generar la presión negativa, hace mucho más el trabajo respiratorio que tenga que hacer. ¿Sí? Y yo lo que quiero que entiendan ustedes, que sí están en salas de pediatría que reciben niños con ventilación no invasiva fuera de UCI, y muchos de ellos, ustedes seguramente ya hicieron guardias, es entender que cuando uno aplica presión positiva, quiere decir que uno cambia la regla de juego, ya le están dando presión alveolar. Y por eso muchas veces puede aliviar, ahora les voy a mostrar una cosa que lo van a entender, puede aliviar la presión positiva el trabajo respiratorio.
¿Por qué? Porque actúa sobre los gradientes de presión que normalmente necesitamos para que entre aire. Vieron que yo no le hablé de BQ todavía, de ventilación de profusión. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que cómo llega el aire a... Esto es lo que yo le decía. Miren, por ejemplo, a ver si se acercan y ven. Esto es un pulmón, es una estructura, digo, es un ejemplo básico. A ver si les corro esto para abajo. Que son las presiones globales para entender cómo se insufla. Estos salían respirando. Soy yo, el primer esquema, el A. Genera una presión negativa, supongamos menos 8 centímetros de agua, que puede estar generando cualquiera de nosotros. Presión alveolar de 0. Al inicio de la inspiración no hay presión generada, pero yo genero menos 8. La presión transpulmonar, digamos, que es la que termina distendiendo el pulmón para que se genera esa diferencia de presión, es la resultante, miren, como les puse acá, transpulmonar, es la diferencia entre el alvéolo y la pleura. ¿Está? Alvéolo, pleura. Diferencia. Si tengo en el alvéolo 0, menos 8, que generé una diferencia positiva de 8 centímetros de agua. O sea que va a entrar el aire. ¿Se entiende? Ahora vayamos en el paciente que tiene ventilación mecánica, que yo le di presión positiva. ¿Cuánto tiene el alvéolo? Pongamos 9 centímetros de agua, positivo. La resta entonces, porque si está en anestesia general, ¿cómo están los músculos respiratorios? No están funcionando. No va a generar presión negativa pleural. Entonces la resta es 9 menos 1 es más 8. Por eso cuando uno hace anestesia general le quito la fuerza muscular, que es lo que yo te puedo hacer con diazepam. Si yo te hago diazepam, eventualmente yo te puedo sacar la fuerza muscular y haces que te quedas sin fuerza muscular. ¿Y qué le va a pasar a tu sistema respiratorio? Va a fallar, porque no voy a poder entrar aire adentro. En anestesia general, yo te hago hasta curare, ¿vieron? Atracurio, lo que se usa para parálisis, para que vos no te muevas porque te están abriendo la barriga, pero yo tengo que sustituir el trabajo respiratorio espontáneo tuyo por una máquina, que es un ventilador que te da presión positiva. Y ahí se genera ese gradiente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con alguien que, es lo que decía, tenía la pared torácica rígida? Ejemplos que les dije. Alguien que tenga, no sé, una toracopatía, un gran obeso, edema intersticial por múltiples causas, edema tisular, ¿tá? Y a ese lo someto a una presión positiva. ¿Qué pasa si esa presión pleural, el tipo está ventilado, está aumentada, ¿no? Porque se le transmite, la cavidad torácica transmite presión a la cavidad pleural. 25 centímetros de agua. ¿Cuál es la fuerza que yo tengo que hacer con el ventilador para generar un gradiente positivo de diferencia y que pueda insuflarse? Altísima presión. Por eso es que alguien, fíjense que no estoy hablando de que tenga enfermo los pulmones encima, tiene enferma la cavidad torácica y yo lo ventilo, necesito muchísimas presiones para distender el pulmón y que pueda entrar aire y generarse un gradiente de presión. Miren qué interesante este, un trompetista. ¿Cuál es la presión que aplica sobre su cavidad pleural? Un trompetista. ¿Alguien hace trompeta acá? Por eso está medido. ¿Saben que midieron cuánta presión hacen? ¿Cuánto hacen? Pueden levantar hasta 150 centímetros de agua. 140 centímetros de agua. Esa es la fuerza que pueden aplicar sobre la pleura. Uno pensaría, ¿cómo no hacen neumotórax? ¿No? ¿Cómo no hacen neumotórax? ¿Por qué no hacen neumotórax? O sea, perdón, 150 centímetros de agua, si yo le midiera la fuerza que hace para entrar el aire y le deja alveolar, ¿por qué no rompe si yo te insuflo con esa presión el aire? ¿Por qué? Porque el trompetista, ¿qué hace? Fuerza muscular, hace así, hace valsalva o lo que sea, mientras que insufla, y tal fuerza muscular que se transmite al alveolo, entonces la diferencia de presión es 150 menos 140. Es poquito. Es, no sé, 10 centímetros de agua. ¿Se entiende? Ahora vamos a la bronquiolitis. El niño que está respirando, él, ¿sí? ¿Ustedes quién hacen BNI acá, en sala? ¿Alguien hizo de ustedes? No. Van a haber niños con mucho trabajo respiratorio que ustedes siguen bien en supervisión y dicen, vamos a empezar CPAP. O vamos a empezar
Más que CPAP, vamos a empezar doble nivel, presión de soporte, BiPAP. El niño está con bronquiolitis, está con trabajo respiratorio. ¿Está generando presión negativa? Sí, y seguramente esté bastante aumentada, porque estaba con disnea, entonces, menos 15. Esto es un número ficticio. ¿Está? Pero además yo le aplico presión positiva. Yo ya le estoy metiendo al alvéolo una presión positiva. Y como dijimos, que la presión a que se distiende el pulmón es esa presión positiva que le estoy dando, pongámosle 10 de BiPAP, de IPAP, presión de soporte total, una presión de 10, y la presión transpulmonar es la resta, entonces es 10 menos los menos 15 que tenía el niño porque estaba con trabajo respiratorio. ¿Cuánto es la suma? 25. Menos menos es una suma. Por eso es que hay que tener mucha precaución cuando alguien que tiene trabajo respiratorio y está conservando su fuerza muscular, además le aplico ventilación a presión positiva. ¿Sí? La idea de estos ejemplos era que ustedes razonen. Vieron que yo sigo sin hablar de ventilación perfusión acá. Esto es puramente mecánico. Y eso es lo más importante, capaz que en pediatría, les diré. Ahora les digo algo más. ¿Está? ¿Algo entendieron? Acá es, no sé si lo siguen a estos, que es el corazón y el cerebro, no sé si lo vieron alguna vez. Están muy buenos estos cómics. Esperen que voy a cambiar esto. La lucha entre el cerebro y el corazón, bueno, la lucha del ser humano. Pero, ¿se acuerdan del primer compartimiento? Es el control respiratorio. Nunca minimicen el control respiratorio como una causa de fallo respiratorio. Si uno no tiene, y esto está muy bien regulado por los receptores, quimiorreceptores, receptores a nivel central, de que sensan cómo está la CO2, cómo está la oxigenación, la PaO2, se sensa y se estimula el centro respiratorio, en más o en menos, ¿sí? Los núcleos troncales, los troncales del tronco cerebral varían el control del volumen tidial. ¿Saben qué es volumen tidial y volumen corriente? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Lo han escuchado alguna vez? Volumen corriente, ese volumen, cada inspiración y expiración. ¿Cuál es la diferencia entre volumen tidial y volumen corriente? Idiomática. Tidial es tidal. Tidal, en inglés, ¿qué significa? Tide. Tide, marea, ola, corriente. Volumen corriente y BT es lo mismo. Pero ustedes cuando se en una máquina, los niños crónicos, si es una máquina que está en inglés, BT es volumen corriente. Es exactamente lo mismo. El tema es idiomático. Tidal volume es volumen corriente en inglés. Entonces, miren todas estas medicaciones que ustedes habrán escuchado. Díganme sí que escucharon. Ojo con la morfina porque deprime el centro respiratorio. Sí, es verdad. Pero las benzodiazepinas también. Pacientes ustedes que hacen puerta. Paciente niño que llega en brazo de su madre, gris, grisáceo, convulsión. ¿Ustedes qué hacen? Oxígeno. Perfecto. Te doy oxígeno. Pero además, ¿qué hacen? Porque siguen convulsión. Diazepam. ¿Qué puede hacer el diazepam? Que el niño que estaba en convulsión. ¿Qué puede ocasionar? Depresión del centro respiratorio. Supongamos que cesó la crisis, pero el niño está con depresión del centro respiratorio, ahora ya mezcla de su convulsión más tu intervención. ¿Sí? Capaz que diazepam, que ¿cuánto dura el efecto de acción del diazepam? Muchos minutos. Puede durar media hora, una hora. ¿Sí? ¿Qué le puede suceder a ese niño? Desarrollar fallo respiratorio. ¿Tiene el pulmón mal? A menos que se haya broncoaspirado, pero no. ¿Tiene el pulmón mal? No. ¿Le sorprende si, por ejemplo, justo le sacó una gasometría y le viene 80 de PCO2 o le viene 60? ¿Por qué? Porque no le estaba entrando el aire. Porque vos cortaste o le dijiste al centro respiratorio, respira menos, y además le diste algo que es mío relajante, o sea que va a tener menos trabajo respiratorio. ¿Y vos qué haces? Lo dejas ahí en la cama, decís, está, ya es chulo, y te vas a ver al otro niño, mientras que a este le sacan examen y eso. Y capaz que ese niño ya desarrolló fallo respiratorio. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Seguramente la convulsión y el diazepam, los dos mezclados. ¿Sí? ¿Qué otra causa puede tener
vayan pensando, ¿se acuerdan los compartimentos iniciales que yo le había dicho? ¿Qué puede tener? Ese niño que está en convulsión, que es convulsivo, que le hicieron de ese pan, ¿qué otra causa? No pasa nada. ¿Eh? Obstrucción, perfecto. ¿Por qué? Obstrucción extratorácica. ¿Por qué? Caída de lengua. ¿Y qué le va a pasar? Y si recupera, ¿no escucharon eso en alguien que convulsivó nunca? Hace oclusión de vía aérea. ¿Tiene fallo respiratorio? Sí. No tiene el pulmón dañado. ¿Tiene el pulmón dañado? No. ¿Tiene el alvéolo dañado? No. ¿Tiene fallo respiratorio? Sí. Traumatizado grave o más o menos grave. Que queda así, le hicieron un poco de morfina que se usa mucho en la prehospitalaria porque estaba muy dolorido. Misma situación. ¿Se acuerdan las cánulas de Mayo? Es para control del sistema respiratorio en fallo. Sigo sin hablar de... ¿Está? O sea que esto, vía aérea extratorácica. Ejemplo de vía aérea extratorácica que asusta. Les voy a decir, yo hago CTI, tengo más años que ustedes en la vuelta, he visto más niños críticos que ustedes, obvio, por obvias razones que es el tiempo, y además me gusta la atención de ese niño. ¿Cuál es la enfermedad que se piensan ustedes que a mí más me asusta? La laringitis. Que es, te convulsivó, pusiste el de cama 2, que está ahí, y justo vino uno, está así, riéndose y no se quiere desprender de la madre. ¿Tiene fallo respiratorio? Sí. ¿Cuál es la causa? Segundo compartimento, lo extratorácico. ¿Es grave? Sí. ¿Tiene el alvéolo mal? ¿Tiene el pulmón mal? No. ¿Tiene fallo respiratorio? Sí. Tres partes, groseramente, ustedes tienen que saber supraglótico, glótico, infraglótico, lo pueden dividir como quieran. El niño, por la estructura anatómica, y más el niño chico, tiene mucha más propensión a hacer obstrucción de vía aérea superior extratorácica grave. ¿Por qué? Las estructuras cartilaginosas son menos rígidas en los niños pequeños. ¿Se acuerdan de la... Eso lo saben mucho los anestesistas. Y las veces que he dado esta charla con anestesistas siempre me dicen, oh, la epiglotis de los niños. ¿Se acuerdan de la epiglotis de los niños? Es mucho más anterior y superior que los adultos, que está mejor posicionado como para la intubación. ¿Sí? La epiglotis por lo general ocluye mucho más las cuerdas, el sector de entrada de aire, al sector infraglótico. ¿Sí? O sea que esa epiglotis, que es la parte que en algunos niños hasta se ve, de baja a adultos se ve la epiglotis. Es más, ¿se acuerdan la clasificación de Malan-Patty? Que es anestésica, que los anestesistas, algunos lo operaron, seguramente el anestesista lo único que le dijo, hola, fírmeme acá, a ver, abra la boca, ¿sí? Es para ver si se ve la epiglotis, la úvula, las estructuras de la vía aérea superior, cómo están. Los niños tienen, por su desarrollo normal, epiglotis mucho más oclusivas de las cuerdas vocales y de la glotis. ¿Está? Y lo otro, anatómicamente, también esa estructura cartilaginosa más blanda las hace mucho más proclive a que los cambios de presión de las estructuras aéreas y también la parte intratorácica se ocluyan mucho más cuando hay aumento de la presión extralaringea. Porque es más blanda, literalmente se ocluye más fácil. Es como una manguera nueva, en vez de las viejas que son más rígidas, eso se ocluye mucho más fácil. O sea que ese lactante de 7 meses que te vino convulsivando, en convulsión, que le hiciste de azepam, que además le cayó a la lengua, además tiene la epiglotis mucho más proclive a ocluirse, o sea que yuguló la crisis, pero capaz que está en fallo respiratorio y se puso gripo que no le entra el aire. Esto tiene que acordar de Ohm, Posil y Reynolds. Esto decían, este tipo me saca a estos tipos. Lo que va es, otra vez, uno de los condicionantes de la ecuación de movimientos de gases, que es el flujo de aire. ¿De qué depende? De las resistencias y también de la viscosidad. En Uruguay no tenemos, pero en muchos países del mundo se inhalan gases que actúan sobre la viscosidad del aire insuflado.
¿Alguna vez escucharon el heliox? El heliox se quiere aprovechar de los cambios de viscosidad que hay del aire insuflado. Es mezcla de oxígeno con helio y mejoraría la broncoconstricción. Esa es la teoría. ¿Por qué? Actuando sobre la viscosidad. ¿Sí? Niños chicos, flujos más bajos, gran propensión a hacer obstrucción, aumenta la obstrucción al flujo inspiratorio porque las resistencias de la vía aérea del niño, tanto superiores como inferiores, son más chicas. ¿Se acuerdan de esa relación de la cuarta potencia del radio? O sea, las resistencias, el radio de la vía aérea, cuanto más chico, eleva a la cuarta potencia la cantidad, la carga resistiva al flujo de aire. Niños chicos, pequeña vía aérea, más gran propensión. O sea, no debería extrañarte porque fisiológicamente el niño hace broncoconstricción. Lo vemos todos los inviernos, todos los inviernos. Y depende de eso. ¿Está? Esto es más o menos, los voy a pasar rápido por ustedes, pero la obstrucción de la vía aérea superior genera cambios del flujo inspiratorio, disminuye y por ende va a disminuir el volumen corriente. ¿Sí? O sea que a la larga te va a dar trastorno gaseoso porque va a insuflar menos aire fresco. ¿Sí? Y si hay menos aire fresco, el niño además está con trabajo, o sea, empieza a generar trabajo respiratorio. Quiere generar, ¿qué le pasa cuando hay más trabajo respiratorio? Cuando hay menos aire fresco, puede aumentar la insuficiencia respiratoria por solamente una obstrucción de la vía aérea superior. Y este es el clásico de los niños, que puede agravar todo esto que estamos viendo. ¿Cuál es el clásico de los niños? El niño tiene trabajo respiratorio, porque tiene una laringitis. Tiene trabajo respiratorio. Eso le genera falta de aire, o sea, es todo junto. ¿Eso qué le da? Miedo, se asusta el niño. ¿Qué quiere el niño con falta de aire? Mamá, pero mamá no tiene oxígeno, digo. Se calma, pero y mamá no es adrenalina nebulizada. Ese miedo genera que el niño que llore. ¿Qué hace el llanto? Aumenta el trabajo respiratorio. ¿Qué pasa con un niño que además estaba cursando infección? Porque la laringitis, la mayoría de nuestras son infecciosas, o que está cursando una bronquiolitis, lo que sea, laringotraqueobronquiolitis, como le quiere decir. ¿Qué pasa con el consumo de oxígeno? Aumenta. Y si tenía insuficiencia de oxigenación y vos aumentás la demanda, se deteriora más. ¿Y eso qué genera? Más trabajo respiratorio. Y el aumento del trabajo respiratorio. Un niño con laringitis va a aumentar más obstrucción de la vida también. Y si tiene más trabajo respiratorio, vuelve a empezar. Y a ese niño le sacás de la madre, se lo sacás, decía la enfermera, vení, vamos a funcionarlo, ¿qué va a suceder? Llorar, va a empeorar todo. Eso es algo bien pediátrico, ¿no? Este círculo vicioso, ustedes si lo rompen, lo pueden agravar, o si lo agravan y lo hacen ir más rápido, es todo peor. Por eso un procedimiento doloroso impacta tanto en un niño con insuficiencia respiratoria. Por eso un niño que estaba hiperinsuflado, con trabajo respiratorio, con disnea, no sé qué, el niño estaba ahí y ustedes decían hacer una gasometría, que es uno de los procedimientos más dolorosos que hay. Y ponerle hacerle otra gaso, y hacer otra gaso. ¿Y qué va a hacer? Va a seguir este trabajo, el trabajo respiratorio no va a frenar. Ya terminando, compartimento dentro del tórax, un poco hablar de lo mismo, las resistencias no solo es la vía aérea superior, es la vía aérea inferior, que es lo que no vemos, que puede ser en niños chicos, hasta el 50% de las resistencias para la entrada de aire pueden ser intratoráxicas, en los niños más grandes un poco menos, pero la carga resistiva que le impone a la entrada de aire la arquitectura del árbol broncopulmonar de los lactantes es tremendo, es altísimo. Y está intratorácico, no lo vemos. Pero la carga de resistiva no se piensen que es solo de la gruesa vía aérea, es todo ese árbol da una carga resistiva. ¿Está? Por eso es que luego de los 5 años bajan, y por eso es que a los 5 años fisiológicamente muchos niños que eran asmáticos mejoran. No por la gruesa vía aérea, es por la inferior. Se desarrolló, ¿se entiende? Es por eso. Por eso los niños mayores, ¿se acuerdan del corte más o menos en 5 años? Asma de lactante. ¿Es asma de lactante qué es? Y bueno, no sabemos qué es, pero seguramente está muy vinculado a la resistencia fisiológica que tienen los niños y por lo que ustedes espero que hayan entendido el impacto que tiene el aumento de la resistencia sobre los flujos,
Bueno, esto es muy de UCI. Para los que escuchen esto o los que hagan UCI de ustedes, simplemente sepan, ustedes habrán visto los diferentes tamaños de set que tenemos, de tubos endotraqueales. Y vieron que hay desde el número 2 hasta número 8 hasta 9. O sea, uno cuando ve un lactante intubado, usted no le pasó decir, ay, este niño está respirando por una pajita. ¿No? Ese es lo que se dice. Es más, en UCI por años dijeron, no, los niños respiran por una pajita cuando le pones un tubo. Pero este aquí, cuando uno lo mide, y hay estudios fisiológicos muy lindos, en realidad, cuando nosotros nos intuban siendo adultos ya desarrollados, respiramos mucho más nosotros por una pajita que un lactante. El tamaño del tubo de plástico que se usa en la anestesia y eso, en comparación con el tamaño anatómico normal de la vía aérea, es mucho más grande para un lactante y mucho más parecido a su vía aérea natural que para un adulto. Para un adulto, un tubo 8 que ustedes van a ver, un tubo 8 es una cosa así, es mucho más chico en relación, o sea que los niños no respiran tanto por una pajita porque le pongas una set, obviamente si le das a un niño de 10 años una set 3, le va a que, sí, va a tener. ¿A qué voy con esto? Y esto es algo más de UCI, de anestesia, que es la carga que uno le agrega con tu intervención de resistencias aumentadas con tu intervención, que fue ponerle un tubo. Podés aumentar la carga resistiva. ¿Se entiende? El problema resistivo y podés vos cambiar la regla de juego. Es para eso nada más. Lo otro, ¿se acuerdan fisiología, el punto de igual presión? Eso lo habrán leído, de cómo se genera la autopip, ¿no? Uno de los mecanismos. La autopip, ¿qué es? Nosotros normalmente insuflamos X cantidad de aire, se logra se da el intercambio, exhalamos la misma cantidad de aire. ¿Sí? Entran 150, salen 150. ¿Qué pasa en un niño con bronquiolitis que está con ese círculo vicioso? Pongamos, se insufla 150, sale menos. ¿Por qué sale menos? ¿Y cómo se da el atrapamiento aéreo? Hay muchos, y ahora espero que se vayan con eso de cómo entiendan de cómo se da el atrapamiento. Uno de los mecanismos es el atrapamiento dinámico. Primero que es dinámico. En cada insuflación se atrapa un poco. O sea que si vos insuflaste 150 y sacás 130, quedaron 20. Pero en el siguiente ciclo, ustedes no vieron cómo adelante ustedes un niño llorando con bronquiolitis y hiperinsufla, empieza tuc, 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 tuc. Eso es muy visual, o sea, muy visible en un niño. Hay múltiples mecanismos para eso. Que ahora, la última diapo, la penúltima diapo, solo voy a intentar que ustedes entiendan cómo se hace ese fenómeno. Uno de los mecanismos también es que cuando ese aire atrapado en cada ciclo, por eso se le dice dinámico, ¿no? Hiperinsuflación dinámica, porque el niño sigue respirando, se da cuando ese aire atrapado genera presión intratorácica. Acuérdense, ley de Boyle, ventilación, presión. Se retiene aire, aumenta el volumen pulmonar total, voy a tener que generar incluso más presión para sacar ese aire. Pero en las estructuras fisiológicamente más cartilaginosas y más blandas del lactante, tienen mucha propensión a que las vías aéreas intratorácicas se colapsen en la expiración. Uno de los mecanismos para el atrapamiento es que esa vía aérea, que es el vehículo para ese aire exhalado, se colapse. Porque hay mucho aire atrapado, ¡boom! ¿Qué es lo que muestra ahí? Por los gradientes de presión. Y por eso muchas veces mejora agregándole PIP, CPAP, presión positiva, hace lo que se llama un efecto de stent. ¿Se acuerdan los stents de las cardiopatías? Que uno trata de mantener abierto el caño, por decirlo de alguna manera. La CPAP lo que ayuda, entre otras cuestiones, por ejemplo, es a mantener esa estructura con flujo de aire continuo y una presión continua de aire, mantenerlo abierto y que no se colapse la expiración, esa vía aérea. E imagínense si hay un volumen, si este pulmón va por este caño y se colapsa este caño, ¿qué me pasa? No me puede vaciar de todo. Después se insufla más. Atrapamiento dinámico, ¡pum! Y otra vez vuelve a pasar lo mismo. ¿Está? Y si esta es la diapo, me gustaría que, ¿se acuerdan las constantes de tiempo respiratorias? Dígame, ¿alguien que sí? No. Constante de tiempo, ¿qué le suena? Son respiratorias, constantes de tiempo. Dice acá, esto es Bessie Taylor. Les juro que está en ese libro
que todos nosotros tuvimos que leer, ir a la prueba de fisiología, de segundo de facultad, por lo menos era, creo que tenía yo, y hablar de constante de tiempo. Es el tiempo que toma en reducirse el 63% del volumen respiratorio al vaciarse pasivamente. ¿Qué quiere decir? Eso es una constante. Es el tiempo, primero es un tiempo, ¿está? Que está determinado la tau, como dice ahí, por las resistencias y por la C de compliance, complacencia, asistencialidad. Eso es lo que determina. Y vieron la relación directa, ¿no? Aumenta mi resistencia, mi constante de tiempo, ¿qué pasa? Aumenta. O sea que un niño con más carga resistiva, ¿qué va a necesitar para insuflarse? Más tiempo. Y para vaciarse también, porque las constantes de tiempo son expiratorias e inspiratorias. ¿Se entiende? Vamos de a poco. Dos constantes de tiempo se vacían 92% del pulmón, del aire insuflado en el pulmón, y con tres constantes de tiempo, 97%. Se vacía casi completamente. ¿Está? Supongamos que tenemos 0,2 segundos de constante de tiempo. Yo lo puedo medir, en los respiradores se puede medir, pero ponele algo teórico. Una constante de tiempo en este lactante que está respirando normal son 0,2 milisegundos. Para insuflarse, para vaciarse, ¿cuántos segundos necesito? 0,6. Son tres constantes de tiempo. 0,6. ¿Se acuerdan? Esa es la relación entre una insuflación, 2,1 ¿qué? El tiempo De inspiración. Eso es una buena regla general, sí, pero es variable, ¿no? A veces es 1,1, 1,2, ahora que estoy hablando es distinta. Eso es el seteo de un ventilador por lo general, pero vos lo que tenés que guiar tu ventilación total es según las constantes de tiempo que varían en la enfermedad. Y con el ejemplo espero que lo entiendan. Tiempo expiratorio, sobre todo vieron que para entender el atrapamiento aéreo que vos decías hoy, para vaciarse necesito tres constantes de tiempo. Si yo necesitaba 0,2, era una constante de tiempo sin enfermedad. Necesito para vaciarme un TE, un tiempo expiratorio de 0,6 al menos. Ahora tengo una bronquiolitis. ¿Qué pasa con la bronquiolitis? Aumentan las resistencias. Eso es lo primero que sucede. ¿Qué pasa si aumenta la resistencia? Supongamos 0,4 de constante de tiempo expiratorio. ¿Cuánto tiempo necesito para exhalar? 0,12. ¿Cómo está el niño con bronquiolitis? Polimeico. ¿Qué le sucede entonces? Si está el tiempo respiratorio por los mecanismos de aumento de resistencia no le das, porque además está con fiebre, que aumenta la frecuencia respiratoria, además está llorando, además le pusiste la vía, además le pusiste... Entonces, ¿qué le sucede? Por una cuestión de tiempo, porque tiene una enfermedad que es primariamente resistiva, después también se jode, hablando mal y pronto, la compliance. Porque si vos te insuflás, ¿se acuerdan del globo? Y tenés atrapamiento aéreo y el volumen pulmonar te aumentó, ¿qué sucede con esa distensibilidad? Cada vez necesitas más, está hiperinsuflado, más presión que generar para hacer un cambio de volumen. ¿Se entiende? Está con baja complacencia. O sea que también te cambia la complacencia. Ahí sí, baja, podría contrarrestar un poco. ¿Qué le sucede a los sectores hiperinsuflados? Pero en bronquiolitis, la placa, que uno puede ver también. La telectasia. ¿Cómo es la telectasia? Son sectores de baja complacencia por colapso. También necesita abrir, para abrir ese sector. ¿Se entiende? El mensaje es este. Si usted tiene un niño que tiene polipnea y tiene un problema inicialmente resistivo de aumento, después está lleno de moco la vía aérea, va a necesitar otra constante de tiempo. ¿Se entiende? Entonces, una de las cosas más importantes que uno debe hacer, que es tratar de no empeorar eso. Si está respirando muy rápido y está a 80, con una bronquiolitis, respiraciones por minuto, el lactante, el TE que tiene, el tiempo expiratorio, es cortísimo. Seguramente es insuficiente. Entonces no vacía. Entonces se hiperinsufla. Entonces, ¿qué le pasa con la vía aérea intratorácica? También se colapsa, lo cual empeora todo. ¿Se entiende? Básicamente, ahí entienden por qué de las cosas más importantes es lograr que el niño se calme, que no esté llorando, que
bajarle el desespero, ¿no? Y vieron que todo esto es mecánico. Todavía yo no hablé de los trastornos BQ que ocasionan todo esto, que agravan, ¿sí? Y bueno, esta es la distensibilidad pulmonar. Ya estuvimos hablando ahí, que son las dos fuerzas, las propiedades elásticas del pulmón, la estructura del intersticio pulmonar, que tiene tejido elástico. ¿Se acuerdan que tuvimos este año un niño con una probable déficit de surfactante? Ustedes no estaban todavía congénito, o sea, es la otra fuerza que actúa sobre las capacidades de elasticidad, de aumentar, de deformarse el pulmón, ¿sí? Son los grandes determinantes de la distensibilidad pulmonar. Esto es mediciones que se hacen en el ventilador, no es como para pediatría general. Sepan que dentro de la distensibilidad pulmonar, la distensibilidad pulmonar se puede medir en ventilación mecánica. Nosotros en UCI lo medimos, hacemos maniobras específicas para tratar de ver cómo el pulmón está funcionando, y podemos incluso disgregar dónde está el problema principal, si en la vía aérea o en el tejido. Como la gran división es qué sucede en la vía aérea, aumento de la resistencia, baja de flujo, no sé qué, y qué sucede con la distensibilidad pulmonar. O sea, nosotros podemos medir, y nosotros lo interesante es que medimos la complacencia pulmonar con los días y vemos cómo mejora. Por ejemplo, para que ustedes sepan, nosotros un niño que estaba respirando 80, que llegó ya en las gavias, ya no tiene más trabajo respiratorio, porque además el niño pobrecito se agota. Acuérdense, el sistema respiratorio del niño, el niño fisiológicamente respira de base mucho más rápido que un adulto. Eso se los pregunté a usted alguna vez. ¿Por qué un niño respira más rápido que un adulto? Porque un niño, un lactante, ¿cuánto puede estar respirando normalmente? Pero 60, 50. Y si yo estoy respirando 50, estoy para intubar. ¿Y por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Alguna vez lo pensaron? ¿Por qué hay diferencia tan marcada entre la fisiología de un niño, de un lactante sobre todo, pequeño, y un adulto? De frecuencia cardíaca pasa lo mismo, ¿no? Si vos ves un lactante de 2 meses, tiene 170 de frecuencia cardíaca y no te estresás. Me ves a mí con 170 de cardíaca y decís, no, el volumen corriente es el mismo. Es alrededor de 6 ml por kilo, 6, 7 ml por kilo. Un elefante, ¿cuánto mueve volumen corriente? Indexado por kilo. Es lo mismo, 6, 7. Un elefante mueve 6, 7. Una rata, 6, 7. Un adulto, 6, 7. Y un lactante, 6, 7. ¿Pero por qué respira más entonces? ¿Por la resistencia? Está buena tu respuesta. No necesariamente, no es por la resistencia. Es más sencillo. ¿Por qué un niño respira tan rápido durante el primer año de vida y después vieron que pasa el primer año de vida y disminuye? Y la respuesta es metabólica. Los niños, ¿qué están haciendo durante el crecimiento? La explosión de crecimiento. Tienen un gasto de energía muchísimo más alto que el adulto, para crecer nada más, para desarrollarse y crecer. Eso lo expone a que su reserva de energía sea mucho menor. Por eso el niño va al agotamiento muscular mucho más rápido que el adulto. ¿Se entiende? ¿Sí? Y por eso se deshidratan. ¿Por qué se deshidratan los niños con bronquiolitis y con fallo respiratorio, con trabajo respiratorio tan rápido? Porque su porcentaje de agua corporal es muchísimo más alto que un adulto. Los niños básicamente son agua y metabolismo del mango creciendo. Es eso. Básicamente es eso. ¿Se acuerdan que se indexa el clínicas de creatininemia, el agua corporal total varía y los porcentajes? Bueno, todo eso tiene implicancia sobre el manejo del niño con fallo respiratorio. Como no le hablé nada de las interacciones cardiopulmonares. Imagínense que el corazón no está muy contento tampoco cuando el corazón falla. Bueno, esto lo podemos medir, comentarles, y esto es para tratar de derribar un mito. Nosotros nos enseñan desde que empezamos, pediatría en general, que la bronquiolitis es un problema broncoobstructivo. ¿No? Le dicen, este problema es como el asma. Y por eso nosotros que le damos beta 2 y beta 2. Bueno, inicialmente sí, estoy de acuerdo. BRS o el virus que sea, se aprovecha de la fisiología normal del niño, de estas estructuras que son distintas del adulto, esa propensión a hacer broncoconstricción. Eso es al inicio. Pero ¿qué pasa si se da lo que vos decías hoy? Y hay atrapamiento aéreo.
marcado. ¿Qué pasa con el sistema, las propiedades elásticas del pulmón? ¿Qué sucede? Cambian. Y nosotros lo medimos en un par de trabajos comparando niños sanos, por ejemplo, niños sanos en bloque quirúrgico sin enfermedad respiratoria y medíamos qué distensibilidad tenían, qué resistencia tenían. Y aunque es verdad que cuando la bronquiolitis grave, por ejemplo, el niño que ya avanzó y se agravó y no respondió a nada y bla, 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 empezó por un problema respiratorio obstructivo y de vía aérea, inferior obviamente, obstructivo, pero termina desarrollando enfermedad pulmonar grave, porque esas áreas de sobredistensión alveolar también afectan al funcionamiento pulmonar mecánico. Esos sectores de atelectasia pulmonar también afectan. El BRS, ustedes se piensan que el BRS viene bajando por los mocos en la nariz, llega hasta el último bronquiolo y dice, no, al alveolo no me da para llegar. ¿Ustedes se piensan que es así? No. De hecho, hay estudios en bronquiolitis que muestran que el surfactante está dañado. Entonces, acuérdense de los 4 compartimentos. Bronquiolitis. ¿Cómo está el compartimento de la extratorácica de la vía aérea superior? Lleno moco, que es lo que le gusta a la doctora acá, que es una aspiradora, porque sabe de la importancia de aspirar las secreciones en un niño. ¿Por qué? Porque actúa sobre la vía aérea superior. ¿Qué le pasa a la vía aérea inferior, el compartimento intratorácico? Aumento de la resistencia. ¿Le puedo sacar los mocos de allá abajo? No. ¿Qué le pasa? Baja de compliance. ¿Sí? Aumento resistivo, bajada de flujo, bajo volumen corriente. Por eso se pone a respirar rápido el niño. Porque sensó que tiene menos flujo de aire. Empieza a respirar. Ese niño está llorando. Lo sacaste de la madre, le pusiste un suncho. El niño que pasa el círculo de la muerte, sigue. Más trabajo respiratorio en un niño que tiene poca reserva energética. Si respira a 60 fisiológicamente y de repente está a 80, ¿viste? Y ya está agotado, tiene poca reserva. Es más fácil para mí ir de 20 a 30 o 40 y lo tolero más que él. Por ejemplo, mi frecuencia cardíaca normal, ¿cuánto puede andar? Entre 60, 100, ahí anda, varía. ¿Puedo ir a 150 y no morirme? Sí, puedo. De hecho, si hago maratón, bueno, yo no puedo darle el maratón, pero cualquiera que haga, uno controla el pulso y qué frecuencia. Un lactante que fisiológicamente tiene una frecuencia cardíaca de 160, 170, no puede ir a 340. No tiene reserva energética. Entonces se agotó, entonces se deshidrató porque quiere respirar, tomar la teta de la madre. ¿Puede el niño que tiene esa constante de tiempo alterada porque tiene aumento resistivo? ¿Puede? En realidad puede, intenta. ¿Pero qué hace? Trata de succionar, y ustedes sabían que nosotros no podemos succionar, deglutir y respirar a la vez. ¿Sabían? Eso se los expliqué. ¿Por qué los maratonistas, los maratonistas y los jugadores de fútbol, por ejemplo, escupen? Porque no pueden deglutir a la vez. ¿Está? Entonces, todas estas condiciones hacen que ustedes entiendan, espero que entiendan, que hay muchos más mecanismos, que simplemente son de ecuaciones de cómo entra el aire al cuerpo, ¿sí? De que pueden fracasar en la bronquiolitis. Y no hablé de ventilación-perfusión. Ahí tienen los valores que a usted no le sirve mucho, para que tenga una idea cuánta presión tengo que mover en un niño sano sin enfermedad respiratoria. 10 centímetros de agua, y yo con 10 centímetros de agua o menos puedo insuflarlo bien. ¿Saben una bronquiolitis grave cuánta presión tengo que hacer con mi respirador? ¿Qué es lo que tenía que hacer él antes de que yo lo intubara y lo ventilara? Puede llegar a 40, 45 de presiones. Para que tenga una idea, lo que es cuando ven a un niño con trabajo respiratorio, el desgaste energético que le impone. Bueno, estas son las curvas. Hoy hablé ya de esta gráfica. Sepan el sistema de estéresis. ¿Se acuerdan las que yo les traté de que ustedes imaginaran? Que cuando uno se insufla genera mucha presión, gradiente de presión para generar un cambio de volumen, delta V sobre delta P, está la distensibilidad, y este fenómeno de ahorro energético cuando se vacía es gracias al surfactante. ¿Sí? La capacidad residual funcional, ¿se acuerdan? Lo que es, si estuvieran con los colegas de respiratorio viral, tuvieron que hay mucho neumólogo a la vuelta, tendrían que saber un poco algo de SRF, es la cantidad de volumen que hay al inicio de la inspiración, ¿no? Es el que queda con el que empezás el siguiente ciclo. Ese volumen de reposo, digamos, que vos tenés que funciona. ¿Qué sucede en estas enfermedades? Disminuye.
tengo mucha disminución de la CRF. ¿Está? Por bajada de compliance, por lo que sea. Sepan que son determinantes en general del trabajo respiratorio y de condiciones que pueden terminar. Sepan que en niños la CRF es menor comparada con los adultos. Otra variante fisiológica, en relación de CRF con el volumen pulmonar total, los niños tienen menor cantidad. O sea que pierden CRF con mucha mayor facilidad. ¿Se entiende? O sea, es un desastre. Para insuficiencia respiratoria los niños son un desastre. Lo que los salva a los niños, que esos mecanismos, ¿cuánto dura el BRS? 2 o 3 días. Son esa tormenta, 2 o 3 días como cualquier virus. En general, un niño sano, ¿no? Entonces el niño aguanta. Y bueno, derivada de la ecuación de movimiento, pueden entender que es lo que en fisiología se llama el work of breathing, el trabajo respiratorio. ¿De qué depende? Del sistema respiratorio, de la presión muscular generada, de las resistencias, del flujo, del volumen, de la distensibilidad y de la presión aplicada, si yo le estoy dando presión positiva. ¿Sí? Y ahí tienen los distintos componentes. ¿Sí? Sepan que siempre tienen que saber si el niño está respirando solo o lo estás asistiendo. Cambia la regla de juego. Cuando usted le pone CPAP y PAP, cambiaron las reglas de juego. Tienen que poner algunos factores distintos. ¿No? El niño que van a ver, que está en la sala con traqueotomía, ventilado con CPAP o BiPAP, tiene una fisiología distinta de lo que tiene el niño que no lo tiene. ¿Sí? Y bueno, lo último, ya lo hablé, el último compartimento, ¿se acuerdan? ¿Vieron ahí atrapados los pulmones, problema torácico? ¿Sí? Si la CRF está mantenida, la CRF fisiológica es el volumen de ese aire que queda para comenzar la insuflación, es gracias a que hay un equilibrio entre mi tórax y mi pulmón que lo mantiene abierto. Si yo te pincho el pulmón, la cavidad pleural te la lleno de aire, ¿qué le va a suceder? Cambié la regla de juego, genera un hemotórax, ¿qué le va a pasar al niño? Trabajo respiratorio. Le cambió de que no se pudo insuflar bien. O sea, la interacción entre el tórax, continente y el pulmón necesita que sea adecuado para que haya un equilibrio. ¿Está? Y por eso es cuando hay mucho edema, niño que ustedes pueden ver en la sala con una anasarca, por ejemplo, o un niño con una toracopatía, tienen que saber que muchas veces necesitan presión positiva para que las gradientes de presión necesarias para que se insufle y se vacíe sean distintas y sean aliviadas. ¿Está? Por eso es lo que le dicen. Tiene una respiración restrictiva, ¿nunca lo escucharon? Tiene una citis tremenda y el niño está... ¿Por qué? ¿El alvéolo está mal? No, pero el compartimento extratorácico sí. O sea que ustedes acá saben, y ahora deberían saber, que uno puede desarrollar fallo respiratorio agudo y no tener un problema pulmonar. Puede ser el problema en el abdomen. Lo van a ver en los niños con oncología, oncológico, con enfermedades tumorales del abdomen. Lo ven en niños con enfermedades renales, las hernias, yo qué sé, una citis. El problema no está en el pulmón, pero desarrolla insuficiencia respiratoria. Vos le podrás dar oxígeno, pero seguramente tengas que jugar de otra manera y capaz que la presión te ayuda. ¿Se entiende? ¿Entienden por qué el CPAP sirve en niños con... ¿Sí? O algunos mecanismos. Lo van pensando por un tema mecánico. Acuérdense de este cuadrito que lo estuvimos hablando hoy en detalle, lo voy a repetir. Y ahí termino. La segunda parte, la hacemos cuando ustedes quieran, lo que habla es sobre todo de una vez que entró el gas al aire, cómo se intercambia y cómo se altera el intercambio. Y si ustedes comprenden los rudimentos de los que estuvimos hablando hoy, espero no haberlos mareado, lean el Basic Taylor, con esa otra clase que vamos a dar un día de esto, que es más de la parte de intercambio, de ventilación, perfusión, etcétera, van a entender por qué fracasa una bronquiolitis, por qué no tiene nada que ver con un asma, por qué no tiene nada que ver con una neumonía, con un empiema, con un hemotórax, ¿sí? O una citis con un niño con neumonía. Después, acuérdense del cartel rojo de que todo, absolutamente todo, se imbrinca. Así que bueno,